Casa Presidencial y en algunas iglesias de la capital se encontrarían valiosos tesoros escondidos. Antiguos túneles que comunicarían entre sí a los edificios permitieron, según relatos populares, el escondite de varias piezas. Leyenda o realidad. ¿Existe una red de túneles ocultos de la época colonial española en la capital hondureña? Según investigaciones en el Archivo de Indias, Sevilla, España, y estudios nacionales, Tegucigalpa estaba habitada por un antiguo enclave indígena cuando en 1560 un grupo de españoles llegaron en búsqueda de vetas de oro y plata. Posteriormente, con el crecimiento minero, el 29 de septiembre de 1578, la corona española le concedió el nombre de Real Villa de San Miguel de Tegucigalpa de Heredia. Los primeros españoles que llegaron a este poblado fueron muy pocos y se establecieron en el lugar con el objeto de trabajar las minas que estaban a las orillas de los ríos Choluteca y el río Chiquito. El taladro de esas minas principiaba un poco más abajo de donde hoy se encuentra la antigua Casa Presidencial. En ese lugar estuvo hasta los principios del siglo pasado la célebre Poza del Tabacal. Mientras esto ocurría, se necesitaba mano de obra para las minas y son traídos más indígenas al sector. Ellos se establecieron donde hoy es el barrio Los Dolores, proveniente de los minerales de Santa Lucía, Agalteca y Ojojona. El oro y plata encontrada era de excelente calidad. Valiosos objetos católicos fueron confeccionados con estos metales preciosos. Asimismo, numerosas piezas eran destinadas a los reyes en España. En 1782, el sacerdote José Simón de Celaya construye la actual Catedral de Tegucigalpa y se conforma la parroquia de San Miguel, en honor a San Miguel Arcángel. Recuerde que Tegucigalpa es una zona exclusivamente minera y muchas de esas zonas se unen precisamente porque alrededor de Tegucigalpa se van a dar las primeras minas. Por ejemplo, el barrio El Jazmín se hunde precisamente porque por allí es hueco y algunas de las minas que se van a explotar en Honduras van a ser precisamente alrededor de Tegucigalpa. Entonces queda ese vestigio y que la gente no sabe y que pueden haber hundimientos precisamente porque Tegucigalpa es una zona exclusivamente minera. Las minas de Tegucigalpa son las más importantes de Centroamérica, por eso se establece una alcaldía mayor. Una alcaldía mayor se establece en aquella zona de riqueza minera y Tegucigalpa abarca Choluteca y parte del Paraíso, todo lo que va a ser la alcaldía mayor de Tegucigalpa, una zona minera por exclusividad. En la imponente Catedral de San Miguel Arcángel eran sepultados los restos de honorables personajes de la época. Con el paso de los años, los españoles dejaron explotación en el sector, cerrando las entradas a las minas. Sin embargo, algunos españoles ayudados por criollos habrían utilizado esos pasajes para almacenar valiosas piezas, junto a objetos utilizados por la iglesia al fin de evitar robos en los templos. El recuento histórico también menciona sobre los conflictos políticos de los gobernantes en turno. A partir de 1840 se habría extendido los túneles para seguridad propia, a fin de evitar atentados y escapar a salvo. Es así como se hace mención de un famoso túnel escondido que iría desde la antigua Casa Presidencial hasta la ribera del Río Grande o Choluteca. Algunos estudiosos en el tema tienen su versión de los acontecimientos. Los túneles cruzaban de la Iglesia de los Dolores a la Catedral, de la Catedral hacia Casa Presidencial, de Casa Presidencial al Banco Central de Honduras. Y es posible que más allá había muchos secretos en ese tiempo. Los frailes, los sacerdotes, la gente católica enterraba copas de oro, enterraba joyas que luego enviaban a la corona española. Algunos se la robaron, pero la mayor parte de los sacerdotes y la gente que había venido a España hacían esos túneles para guardar los tesoros de la corona española. Luego pues sirvió para enterrarlos, algunos de ellos, gente que era muy afín a la Iglesia Católica, y después se decía que los que llegaban a Casa Presidencial también mantenían reuniones secretas en esos túneles que iban a dar directamente de Casa Presidencial a, como quedaba cerca de la Iglesia La Merced, y luego a la Iglesia Catedral. Entonces ahí había un misterio en todo eso. Creo que mucha gente ignora que Tegucigalpa estaba cruzada de túneles. Con el tiempo fueron desapareciendo, con la
con la aparición ya del agua potable, la instalación de tuberías, esos túneles fueron sepultados. Quizás queda alguno por ahí que, a menos que un arqueólogo que se interese mucho en ese asunto, puede detectarlos. El secreto podría descubrirse algún día y los objetos de valor que se encontrarían bajo el suelo del casco histórico de la capital podrían adornar un museo nacional o, en el peor de los casos, un museo privado en este u otro continente. Leyenda o realidad. Desde Tegucigalpa, Jorge Bonilla, Escenarios. En la Catedral de Comayagua funciona el reloj más antiguo de América. Fue construido en el año 1100 por los moros durante su ocupación de España. Fue recuperado y enviado a Comayagua. Dos joyas de la historia de la humanidad se encuentran en la ciudad de Comayagua: el reloj y la campana más antigua del continente americano. En el año 1100, España es invadida por los moros o árabes. Ellos instalan un reloj público en la Alhambra, Sevilla. Esta pieza dio horas, cuartos de horas, por espacio de 4 siglos. Ya en el siglo XV, los reyes católicos reconquistan las tierras ocupadas por los moros y Colón descubre el Nuevo Mundo. Felipe III, el Piadoso y sucesor de Felipe II, gobernó España entre 1598 y 1621. El rey recibe una petición del duque de Cocentaina y envía el reloj a Comayagua. Para observar de cerca esta maravilla, hay que pasar por un estrecho pasillo y gran cantidad de gradas construidas en la época colonial. A esta ciudad llegó como un regalo en tiempos de la colonia. Según datos, la maquinaria le tocó como botín de guerra al duque de Cocentaina, el cual se lo regaló al obispo que se había nombrado en Comayagua por ser hijo de él. Porque recordemos que los obispos, los sacerdotes, en aquel entonces era la misma realeza. Ellos los mandaban a cuidar los bienes de la iglesia. Y le dice, cuando tengas tu iglesia, yo te doy mi reloj que tengo en la Alhambra para que lo instales en ella. Este reloj llegó en el año 1640. Fue instalado en esta iglesia en el año 1715. Antiguamente pues estuvo por 75 años en lo que hoy es la iglesia Nuestra Señora de la Merced. Según los historiadores, 10 siglos han transcurrido y el mecanismo del reloj más antiguo de América continúa funcionando, activando las campanas cada 15 minutos y marcando cada hora. Sobre el mecanismo en que se basa esta ingeniosa maquinaria, nos comentan los expertos. Como podemos ver, la maquinaria que tenemos es sencilla. Es un reloj que trabaja a base de peso. No hay electricidad, batería ni nada que lo haga moverse. Trabaja a base de peso. El reloj tiene 8 ruedas dentadas. Corresponden 4 para el engranaje, 3 son para las pesas y una mueve lo que es el péndulo. Cada 15 minutos el reloj nota cuartos de hora. En estos momentos hizo un movimiento. Eso indica que dentro de unos segundos se va a empezar a mover la rueda de los minutos y va a marcar un campanazo. Y para que eso esté en funcionamiento, pues me toca a mí levantar las pesas, aceitarlo y calibrar la hora. ¿Verdad? Que eso se hace todos los días de la semana. Antes de bajar del campanario, se divisa marcada en el ladrillo la sombra que hace la catedral en la losa de la plaza central. Asimismo, la vista alcanza hasta la iglesia San Francisco, en donde se encuentra la campana más antigua de América. Al descender estos antiguos pasillos, nos dirigimos a apreciar esta famosa campana. Se construyó en el año 1574, tiene una particularidad que en ella se aloja en su torre la campana más antigua de América, la cual fue fabricada en el año 1460 en Alcalá de Henares. Esa tierra de Alcalá de Henares fue donde nació Miguel de Cervantes Saavedra, quien escribió sobre Quijote de la Mancha. Alrededor de la campana se lee la Antoniana 1460, al igual tiene una pequeña virgen incrustada en lo que es la parte de atrás de la campana. El reloj y la campana más antigua de América continúan apreciándose por nacionales y extranjeros. Estas dos joyas son orgullo del patrimonio de Honduras y de la historia mundial. Cuando visite Comayagua, puede ser testigo del funcionamiento pleno de estos valiosos objetos. Desde Comayagua, Jorge Bonilla, Escenarios. Adultos mayores nos relatan cómo era la capital hondureña en el siglo pasado, el cuidado que se debe de dar a las antiguas edificaciones, las tradiciones, fiesta y ropa de aquella época. Esto y más en el siguiente informe.
En los parques de las ciudades siempre se encuentran adultos mayores compartiendo experiencias y recordando cómo eran los tiempos de juventud, los cambios que han presentado con el pasar de los años. En ocasiones, estas personas no son valoradas por su largo recorrido por la vida y su amplia experiencia. Simplemente son vistos como representantes de la tercera edad que están terminando un ciclo. Dejan por un lado lo agradable que es esta etapa y la riqueza histórica que conocen. En el Parque La Merced de Tegucigalpa, dialogamos con don Ramón Ochoa. Nació en Comayagüela en 1926 y recuerda con nostalgia cómo era esa época en la ciudad. Cuando yo estaba niño, la mitad de las personas éramos descalzos. Estuve en la escuela Lempira, pasé mi primaria, habían 2 turnos, mañana y tarde íbamos a la escuela y verdaderamente le voy a decir, era lindo. La gente podía dormir hasta con sus puertas abiertas, sí, cuando yo estaba joven, ¿verdad? Ya más o menos en unos 30 años después, 40 años, la cosa fue cambiando. Ya muerto por un lado, muerto por el otro, no como ahora, nunca, nunca. Pero principiamos por esto. Le hablo del Congreso Nacional. Aquí era la Escuela de Cabos y Sargentos, donde estuvieron 2 dictadores, Melgar y otro que no recuerdo el nombre. Y mire ahora, ¿ve? Esto fue hecho allá por 1970. El Banco Central de Honduras era una acera altísima que uno la subía por gradas y habían muchas casas de madera. Solo por aquel lado, por la presidencial, había otro tipo de casas. Esto funcionó para el Instituto Vicente Cáceres o Instituto Central, que hoy está en los alrededores de Tegucigalpa. Aquí los estudiantes eran uniformados casi como militares y usaban en ese tiempo fusiles de madera para entrenarlos. Agregó que en sus añoranzas se encuentra la humanidad de las personas. Todas se conocían y ayudaban. Completamente diferentes. En Comayagüela, en la Feria de Concepción, que se celebraba en el Parque La Libertad, había palo encebado, habían rifas, habían caballitos, había una serie de cosas lindas. En otro punto del parque hablamos con don José Ramón Armino. Los 69 años de su vida han transcurrido en las calles de Tegucigalpa. ¿Cómo se divertía en la infancia? Antes no, antes uno se entretenía jugando trompo, jugando maule, había un juego que le decían tejo, uno agarraba unos pedacitos de hierro, y entonces los tiraba y el que le pegaba ese ganaba. Y entonces la cebolla, el libre era que uno andaba corriendo detrás del otro, el compañero, y si lo tocaba, pues el que tocaba ese tenía que seguirlo a uno. Y así, ¿verdad? Varios juegos, esconde el anillo y cosas que ahora ni por cerca se ven. Con nostalgia, ambos personajes recuerdan a la policía escolar, uniformados con autoridad del Estado, quienes constataban la presencia de los niños y niñas en cada una de las escuelas recibiendo sus clases. El menor que no asistía y era encontrado en otro sitio, era inmediatamente llevado a la escuela y se solicitaba la presencia de sus padres. La finalidad, aprovechar el tiempo de estudio y forjar a mejores hondureños. Para ambos, la mejor seguridad del país estuvo en manos del expresidente Tiburcio Carías Sandino. Las personas dormían con tranquilidad, no existía la necesidad de asegurar las puertas, ya que las ciudades contaban con la mejor policía. Se podía caminar por las calles y avenidas de ese entonces. Desde esa época hasta la fecha, la situación social del país ha cambiado. La seguridad y la educación están en la picota pública. De allí que la edad y sabiduría de los adultos mayores aportan su cuota de experiencia en la sociedad. Si usted quiere conocer anécdotas y recuerdos del pasado, converse con ellos, seres humanos que merecen respeto y consideración.
Pausa comercial. A nuestro retorno visitaremos las ruinas de Copán, Patrimonio de la Humanidad y Centro de Atención Mundial por las famosas predicciones mayas para el 2012.